por favor, prohibido cambiarle. No vaya usted a accionar otro canal, porque hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, el acoso escolar, el bullying, este maltrato físico y psicológico que tiene, créamelo, efectos muy nocivos para la salud física, emocional, el rendimiento de los chavos. Este empujón que se repite de lunes a viernes, este apodo que acompaña hasta la edad adulta a los niños de la primaria, estos niños que son acosados tienen sin duda alguna más probabilidades de depresión, de ansiedad, de tristeza, de soledad, cambios inclusive en patrones alimentarios, de sueño, la pérdida de interés de las actividades que solían disfrutar, pero atención, inclusive pérdida de las ganas de vivir. Es decir, el bullying en México ha llevado a chicos, a chicas, hasta el suicidio. Voy a platicar con especialistas y es momento de que usted también participe. Abierta la cuenta @GustavoRentería en Twitter y por favor, repito, insisto, prohibido cambiarle. Comenzamos. Qué bueno que nos acompaña. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Y digo que esto nos afecta a todos y es también usted parte de la solución, porque estas conductas violentas, el bullying, muchas veces es por la ausencia de uno o ambos papás en la vida de un chamaco. Carencia de empatía, el acosador es capaz a veces de percibir lo que está haciendo, pero también muchas veces no siente el sufrimiento que causa a las otras personas. Repito, vamos a platicar con especialistas. Hoy hablamos de bullying. Saludo con afecto y respeto al maestro Narciso Vargas Salanueva. Él es titular de su propio despacho, hace buró de profesionistas, y queremos conocer la opinión de los profesores desde la edad muy temprana hasta el posgrado. ¿Por qué no? ¿Cómo estás, Narciso? Me da gusto saludarte. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Gustavo. El gusto, como siempre, mío. Te agradezco el espacio, la oportunidad de poder platicar sobre un tema tan importante que has descrito de manera muy puntual y al que vamos a entrar a su detalle en los siguientes minutos. A ver, pues yo quiero una primera impresión de lo que tú has vivido, qué opinas como especialista, cómo está la cosa en las aulas donde impartes clases en este momento. Te escuchamos. Sí, Gustavo, con mucho gusto. Fíjate que es un tema que ha venido a ser atendido de manera poco eficiente, aunque sí hay hoy en día mucha apertura. De hecho, en la universidad donde tu servidor imparte clases hay un programa para detectar y atender, acompañar a las personas que tienen esta situación presente en su vida. Y no hablo únicamente de aquel que es agredido, que es maltratado, sino hay que recordar que hay tres actores: el que agrede, el que es agredido y los testigos que pudiéramos ser todos, Gustavo. Al oír, al ver, al sentir, pero quedarnos en ese papel de testigos sin tener una actuación o una acción al respecto. Entonces, ese testigo quizás no hace nada por miedo al buleador, ¿no? Que te puede pasar lo mismo, o porque es cómplice y se convierte en buleador también. Y también puede ser, aparte de estas dos, de estos dos enfoques que tú das, también puede ser por indiferencia, Gustavo. Sí, poca solidaridad a los demás, sí, tienes razón. Es correcto. Entonces te decía yo que poco eficientemente atendido, porque aunque hay programas, hay incluso manuales dentro ya, no solamente de las escuelas, también de los trabajos para atender estas situaciones, la realidad es que no hemos hecho un acompañamiento integral, no hemos hecho conciencia en los actores para lograr disminuir, si no erradicar, porque quizá eso sea poco posible en su 100%, pero sí
llevar a una mínima expresión y que además sea controlado, nos ha hecho falta todavía mucho y principalmente en el tema de la difusión, Gustavo. Oye, maestro, ¿esto es exclusivo de México o hay buleadores, hay buleados en todo el mundo? En todo el mundo, desgraciadamente, nuestro país, junto con Estados Unidos, ocupa el segundo lugar, Gustavo. Caramba, qué Entonces, cifras, imagínate. qué cifras. Ahora, seguramente le sorprendió al auditorio que tú das clases en la universidad y pensarían que esto es únicamente entre chavos de la primaria, el gordito, el que tiene los ojos más rasgados, el menos hábil para el fútbol. No, esto pasa en la universidad, ¿verdad? O sea, crecen con unos patrones desde chavos y sigue siendo el gordo, el chino, el burro, el bla, 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 hasta el posgrado, y no se te quita eso, y esos chavos crecen, permíteme el término muy coloquial, traumados o traumadas. Sí, es correcto, Gustavo, y como lo referiste al principio, lamentablemente en algunos casos llega incluso al punto donde tentan contra su propia vida. Sí, 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 el suicidio. Oye, Narciso, ya a edades eh, preadolescencia, adolescencia, inclusive jóvenes adultos, este tema de los teléfonos celulares, invadir la intimidad de los demás, más allá de un apodo, ¿no? Más allá del zape, eh, estos cadenas de WhatsApp, estos desnudos por amor que después se convierten en chantaje, caramba, hay hasta películas al respecto y pareciera que está muy alejado de nuestras vidas. Esto es un tema muy fuerte en preparatoria y en la universidad. Sí, sí, fíjate que hay que recordar que pues la conducta humana, Gustavo, va evolucionando. Pues la tecnología trastoca todas las esferas de nuestra sociedad y una de ellas, en ese segmento del bullying, pues ha sido tocado por la tecnología. ¿En qué sentido? Pues hablamos de redes sociales, hablamos de la forma en que socializamos hoy en día y este es un punto, es un mundo donde la gente se muestra de diferente manera. Y luego entonces hay personas que son capaces en este mundo de hacer cosas que en la vida real no harían, como por ejemplo lo que tú acabas de describir, ¿no? Tomar, robar, inducir a alguien para obtener una imagen y luego crear toda una campaña de desprestigio y incluso yo diría que a veces ni siquiera dimensionan el alcance de las acciones que tienen, pero se convierte en una especie de modismo, Gustavo, donde se ven vulneradas a las personas, todas, no solamente alumnos, también ha habido docentes que han sido exhibidos por cuestiones que no deberían de ser tan graves, pero a la luz de una mofa, de una organización, vaya, de gente ya que está, justamente su valor lo tienen en el sentido de que su identidad no está vulnerada, pues son capaces de hacer expresiones muy crudas. Maestro Vargas Alanueva, decías en tu primera participación, eh, un tema que no ha sido lo suficientemente difundido, o sea, campañas de prevención, hablarlo abiertamente con papás y chavos, la autoridad hacia los alumnos con sus papás, con los compañeros. A ver, abunda sobre este tema y qué hay que hacer, porque entiendo que sí se puede prevenir el bullying. Se puede controlar, yo te diría, Gustavo, sí prevenirlo, desde luego, mira, me parece que la base fundamental es la educación. Nosotros llegamos a las aulas, llegamos a otros medios donde nos congregamos, ya con una educación detrás, en la forma en que nos hayan educado, es la forma en que nos vamos a comportar en estos espacios donde socializamos. Hablamos de la escuela porque es el lugar donde pasamos el 30-35% del tiempo y bueno, es evidente que ahí vivimos muchas experiencias. Hace falta educar de otra manera desde casa y no solo hablo de papás a hijos, sino como sociedad educar a los padres actuales y a los que futuro quieren ser papás, ¿sí? En estos temas hay que sensibilizar, explicar, como tú lo mencionaste al principio, que una conducta que pareciera tan inocente
puede ir aumentando gradualmente, Gustavo, hasta el punto de dañar psicológicamente a una persona. Y el bullying, pues se manifiesta justamente en un daño psicológico, puede ser verbal, puede ser una cuestión cibernética, vamos a llamarla así. Entonces tiene muchas facetas, tiene muchas aristas que tienen que ser abordadas desde la difusión y la forma en que educamos. Y luego, ya en el colegio, pues entonces implementas medidas para que ese esfuerzo que se hizo se logre llevar al plano de la práctica y que nosotros como docentes, principalmente hacer una autoridad, sepamos en qué momento mediar. Siempre ha sido tema el bullying, el acoso, eh, o ahora ya se habla abiertamente o se ha acrecentado por las redes sociales y los teléfonos inteligentes. O sea, ¿por qué hoy eh, nuestra redacción dedica este programa de 1 hora en televisión nacional? Inclusive nos están captando afuera de México por televisión abierta, sistemas de cables, satélites. ¿Por qué? ¿Porque hoy es más grave o porque antes, pues yo tengo amigos de la primaria hace 40 y tantos años que sigue siendo el pato, el gordo, el fleco, el burro, bla, bla, bla? Es decir, siempre ha existido, pero ¿por qué hoy lo tratamos con eh, más temor? ¿Por qué ha aumentado el problema? Sí, sí, obviamente, Gustavo, una de las situaciones que lo hace de mayor importancia es porque las estadísticas que obviamente tardan un tiempo en ser recabadas, pues hoy muestran una tendencia a la alza y sobre todo a llegar a términos de mayor impacto, como lo mencionábamos, que es el más lamentable, es que lleguemos a escuchar noticias de gente que pierde la vida porque no puede con esa carga, porque no quiere saber nada de la escuela ni de la gente que le rodea porque es lastimada. Entonces, ya hay un poco, nos hemos asomado al problema, hemos tratado de entenderlo y de atenderlo, y eso es lo que hoy en día le da esa importancia, justamente. Muy bien, pues querido maestro, te mando un fuerte abrazo, Narciso, y gracias por tu participación. Te pido que nos sigas por el aparato televisor. Vamos a continuar hablando de los efectos del bullying, estas conductas violentas que, ya lo hemos subrayado, puede llevar hasta el suicidio. Te abrazo con afecto, gusto en saludarte. Te agradezco mucho, Gustavo. Excelente tarde, noche. Voy a regresar con este tema del bullying, pero quiero que usted participe. Hágalo, por favor, deme su testimonio y si no está de acuerdo con lo que aquí estamos diciendo, dígamelo también en @GustavoRentería. Regreso. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estamos hablando de acoso, de bullying, y muchos me dicen, a ver, ¿cómo lo defines? A ver, sabemos todos de qué hablamos. Es dañar el cuerpo, las pertenencias de una persona, golpes, patadas, robarle a alguien, romperle cosas, intimidarlo socialmente, ¿no? Es una intimidación de relación, relacional, dirían algunos especialistas. Es una intimidación social. eh, Daña la reputación de las personas, daña las relaciones de la gente. Y bueno, hemos iniciado, sorprendentemente para muchos, con un profesor de universidad, con un profesor de posgrado, porque el niño que es bulleado desde la primaria crece con esos problemas hasta el posgrado y para relacionarse con los amigos, en la empresa, en la familia, es muy, muy complicado. Y hemos llegado hasta el caso trágico de la posibilidad del suicidio. Saludo con afecto y respeto a María Eugenia Moreno Flores. Ella es la directora general del Centro de Aprendizajes del STEAM FraceNet. Por cierto, ya ha estado con nosotros, es mejor conocida por muchos años como la misma Maru. ¿Cómo estás, María Eugenia? Gusto en saludarte. Bienvenida. Buenas tardes, noches. Igualmente, Gustavo, igualmente. Muchísimas gracias por la Lo que invitación. no has visto tú, Maru, de todos los ejemplos nos puedes platicar, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Hemos visto mucho a través de estos años de trabajo que llevo. Pues pienso que es algo muy, muy delicado, que quizás en los primeros años que yo trabajé
en escuela no se daba tanto, pero pues desgraciadamente pues nos hemos percatado que poco a poco esto va en aumento. A ver, eso es interesante. Y platicaba yo con Narciso al respecto. ¿Esto ha crecido? O sea, desde que cuando tú te iniciaste como maestra al día de hoy, que eres la directora general, Ujú. ¿crees que ha aumentado el acoso, ha aumentado la burla? ¿Son más crueles los niños? ¿Los papás ponen menos atención? ¿Qué pasó? Mira, yo pienso que la problemática radica, creo que el bullying ha existido siempre, ajá. Claro. Solo que nosotros cuando fuimos más jóvenes o los chicos que yo tuve cuando empecé a trabajar, estaban acompañados, ajá. O sea, siempre había una mamá que estaba al pendiente de ellos, ¿sí? El papá quizás salía a trabajar, pero estaba al pendiente. Pocas familias Ok. estaban desavenidas. Regularmente, pues se veía inclusive mal, ¿sí? Que hubiera parejas separadas, ajá. Sí, era mal visto Era socialmente, es mal verdad, visto sí. Aunque, socialmente. aunque fuera un infierno el matrimonio, pero era mal visto que te Pero era mal separaras, ¿no? visto. A final de Sí. cuentas, el niño sabía quién era su papá, quién era su mamá, y cada quien tomaba el rol que le correspondía, ajá, según el A ver, género que estaba esto es representando. interesante. Encuentras como causa que ya los dos papás, porque no alcanza, tienen que salir a trabajar. Claro. Entonces, desde la mañana, adiós, ahí está tu sándwich o ahí está tu lana para la cooperativa, ¿no? Para tu torta, iba a decir refresco, pero me va a regañar la misma Maru, para tomarte el agua y pues nos vemos por ahí de las 10 de la noche, que es cuando después del transporte público, después de las broncas en la oficina, Claro, claro. y ya no hubo educación, ya hubo, y la abuelita pues no le hacen caso, o la tía o la encargada no educa. ¿Tú crees que es por ahí, Maru? Yo pienso que es, si no totalmente, sí es un elemento importantísimo, ¿sí? Ahora los abuelitos son los que educan. Y bueno, yo soy abuelita y ya estoy cansada, la verdad, ¿sí? Yo Claro, consiento a mis nietos, pero no los educo, ajá, porque no es mi responsabilidad. Sin embargo, los Tienes razón. papás, pues están trabajando. Y claro, eso es loable, ujú, pero sí tienen un sentimiento de culpa terrible porque como mamá, yo lo viví también, ¿sí? Tienes un sentimiento de culpa terrible que lo único que haces es consentir a los hijos para poder subsanar ese sentimiento de culpa que te Es que ahoga. cuando hay ausencia, Maru, de papás, física, por la chamba, Sí, están en la claro, fábrica, claro, están en la tienda, están en el sí. transporte público, se rompe la línea de comunicación. Se rompe Eh, la eh, línea de comunicación. si eres acosado, si eres buleado, ¿a quién le platicas? Exacto. Y si eres un acosador, porque eres un prepotente, eres un grosero, nadie pega en la mesa, nadie dice basta, bueno, ni se enteran de que la misma Aru los mandó llamar. Pues, es decir, esto que Exacto. estás diciendo es verdaderamente grave. Y si el papá no lo ves cómo trata con amabilidad y con respeto al mesero, al chofer del taxi, al chico que sirve los tacos o las que sea, pues no tienes parámetro. Tú No eres te eh, parámetro. no tienes, no, pierdes todo, ¿verdad, Maru? Sí, claro. Inclusive puedo decirte que hay papás que a nosotros mismos, maestros, nos tratan con despotismo y de mala Uy, eso es forma, gravísimo. ¿sí? Yo, Porque, yo, hasta en las películas, cuando te mandaba a llamar el profesor, ahí sí se caía el mundo, porque ¿verdad? era la Ah, autoridad. Ahora no se respeta la autoridad. Bueno, ni a los profesores me estás diciendo, Maru. sí, es un poco complicado. No te digo que en todos los casos, afortunadamente son menos, ¿no? Que más. Sin embargo, sí hemos tenido casos, ¿no? En donde, fíjate, te voy a comentar que me parece importante, ¿no? Yo cuando creé esta escuela, la creé para que estuvieran los niños todo el día y para que fuera una parte como de su hogar, porque me di cuenta precisamente de esa situación en donde los niños de alguna manera estaban abandonados o estaban con la muchacha que hace el aseo, o estaban con la abuelita, o estaban con la vecina. Y entonces mi intención fue hacer una escuela
en donde en la mañana pudieran tener escuela y en la tarde pudiera ser una serie de actividades en donde pudieran tener, pues desarrollar algunas destrezas, ¿sí? Y habilidades como danza, como música, como taekwondo, cosas de estas, y también proporcionarles los alimentos. Ajá. Sin embargo, fíjate que tengo mucho problema en cuestión de la alimentación. Los niños ya no comen más que salchichas, pizza, hamburguesa y nuggets. Esa es la Lo que me estás alimentación. diciendo es terrible porque están malnutridos los niños, están desnutridos los niños. Entonces, bueno, fíjate que sí quiero decirte que nos esforzamos muchísimo. Inclusive yo hago los menús semana a semana para balancear de alguna manera que el desayuno, la comida, el lunch, la comida, inclusive nosotros no tenemos cooperativa, sino que los niños aquí, incluido en la colegiatura, está el lunch. Pues, ¿cómo ves que muchos papás no aceptan el lunch? Prefieren que sus hijos traigan el gansito, el jugo, cosas azucaradas, que permitirles que aquí yo por eso la diabetes, por eso la hipertensión, por eso. Ajá. A ver, Maru. Entonces, sí es complicado esta parte. Sí, muy complicado. Mira, nos hiciste favor de compartir un informe, que es el primer informe mundial elaborado por una ONG que se llama Bullying Sin Fronteras. Estoy en una traducción libre, ¿no? Ajá. Y esto corresponde al 2021 para América, Europa, África, Oceanía y Asia, es decir, todo el mundo. Se realizó entre enero del 20 y diciembre del 21 por 50,000 colaboradores de los cuales forman parte de Bullying Sin Fronteras. Y en todo el mundo se ha disparado con relación a las últimas mediciones disponibles en 90, es un dato importante en todo el mundo. Pero cuando estamos viendo en pantalla la gráfica, nos damos cuenta que México es uno de los países donde más bullying se sufre. ¿Qué opinas con esta información que nos has proporcionado y que tú ya... ¿Cuánto, perdón? 180,000 casos de bullying denunciados. Grave. De bullying grave. De bullying grave, porque hay unos que se quedan callados por miedo, ¿verdad? Sí. Fíjate que para mí esto, bueno, yo lo leí y fue así como, pues la bomba, ¿no? O sea, realmente, ¿qué estamos haciendo? Creo que en nosotros, los maestros, recae una responsabilidad enorme, porque estamos, pues, educando a las generaciones del mañana, ¿sí? Y si tenemos esto pues, cada vez un número más elevado, pues lógicamente que pues qué vamos a tener en las generaciones del mañana. Ajá. Claro. Inclusive nosotros hemos visto que los pequeñitos, que antes no se daba mucho, ahora los pequeñitos ya pegan muchísimo. O sea, constantemente están pegándole a los otros. Ajá. Entonces, pues sí, nosotros hemos pensado en trabajar lógicamente con los padres de familia. Creo que eso es lo más importante, que aunque estén trabajando, que aunque tengan el tiempo ocupado, dediquen un tiempo, ya sea antes de salir de su casa en la mañana o cuando ellos lleguen a casa, para que la comunicación y la confianza se pueda establecer. Ajá. Y de esa Fíjate, manera... Maru, que he rescatado de tu charla el día de hoy, que la bronca no son los niños, son los papás. Exacto. Nosotros con los niños no tenemos problema, ¿eh? Hablaste de alimentación, de tiempo con los niños, de que llegan los papás y ahora te faltan al respeto a ti como directora. O sea, la bronca no es Juanito, Pedrito y Sarita. No. La bronca es el papá de los niños. Sí, caramba. Y te digo, no es en todos los casos. Afortunadamente tenemos muchos casos de padres comprensivos bien educados y de niños bien educados, ¿sí? Pero sí tenemos muchos casos de niños que aunque tú hables con los papás, no aceptan que el niño está mal portado, ¿sí? No, es que yo le creo a mi hijo
Y así te lo dicen, es que yo le creo a mi hijo, pero es que y no le creo a la directora, y no le creo al profesor, no entonces le creo al profesor. cuando ya no haya autoridad, esto ya valió gorro. Maru, agradezco tu testimonio, te mando un beso respetuoso. Qué lindo, hasta luego. Adiós, es Miss Maru, muy conocida, con muchos años de experiencia. Ella es la directora general del Centro de Aprendizaje Celestín Freinet. Regreso, prohibido cambiarle. No quiero perder mucho tiempo con el currículum vitae de la maestra Torres Flote. Abigail tiene una gran experiencia. Mire, le doy un botón de muestra. 26 años de experiencia como psicoterapeuta. Es una educadora normalista, ¿no? Y repito, tiene mucho de qué hablarnos, y por eso no le quito el tiempo. A ver, de lo que has visto con Narciso y con la maestra Maru, querida Abigail, te recibo con afecto, maestra. ¿Qué opinas? ¿Qué dices? ¿Qué nos falta decir para alertar a los papás, a los educadores, a la autoridad y a los chavos? Bienvenida, buenas tardes, noches. Claro, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Muy interesantes y por supuesto estoy completamente de acuerdo con todas las opiniones que han dado. Yo quisiera resumir que este tema del bullying definitivamente tiene una infinidad de factores, ¿no? Que están detrás en el origen y que se han venido mezclando en los últimos años, pues para ir elevando estas cifras que, como comentaban ya, pues realmente son escandalosas, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, por un lado está el tema de la familia, que indiscutiblemente es el único lugar, es el único sitio que conocemos hoy en donde se crean, se forman y se fabrican seres humanos completos, estables, pero también hoy es el lugar en donde estamos construyendo individuos con muchas carencias, ¿no? Con muchos huecos, así como queso gruyère, estamos teniendo demasiados huecos ahí en la educación. Entonces, definitivamente la familia es un lugar en donde ahí aprendemos cosas que nos van a servir, pues, para el resto de nuestra vida. Pero también yo quisiera enfatizar mucho el tema de las habilidades que están detrás de lo que es la educación, ¿no? Estas famosas habilidades blandas o las habilidades socioemocionales que hoy por hoy están teniendo de verdad una merma en la formación del ser humano, y que bueno, pues 2 años de pandemia, de aislamiento, de confinamiento, de estar en estos espacios de la familia, pues no dejaron nada bueno, ¿no? Estas habilidades como la empatía, que está detrás de las relaciones humanas sanas, es una de las habilidades más carentes en este fenómeno del bullying. Justamente el bullying es un fenómeno que ocurre y que si lo analizamos desde este punto de vista de la inteligencia emocional, pues hay una absoluta carencia de empatía en los acosadores que practican este tipo de trato hacia los demás, ¿no? Entonces, está este fenómeno del desarrollo humano, de las habilidades blandas. A ver, dime algo, Abigail. El acoso escolar, hemos concluido, existe desde siempre. Pero antes llegabas con un ojo moreteado porque te habían dado un gol o un zape, ¿no? Y el papá, defiéndete, regresa mañana y date un tiro, ¿no? Es la única manera que te van a respetar. A ver, podemos discutir horas si eso está bien o mal, pero no pasaba de ese ojo moreteado. No estoy diciendo que es algo menor, pero ahora el acoso se ha convertido, y tú eres la especialista, en un maltrato psicológico. Que te hiere más que el zape o el ojo moreteado. Que hiere más el maltrato psicológico, la exclusión social, ¿no? Duele más que te metan el pie y te caigas. Y estas secuelas, antes eran secuelas, ay, me duele, ahora son secuelas que duelen hasta el alma. Y nadie conoce el alma, ¿verdad? Pero duelen hasta el alma. Así es. En otras palabras, duele más el buleo psicológico que el buleo físico, te pregunto, Abigail. Yo diría que deja huellas más profundas, trascendentes y que van más allá de una etapa que vives
a lo mejor en la secundaria y ahí queda. El bullying psicológico, el maltrato psicológico, el ciberbullying, es esta parte de marginar a una persona, ¿sí?, a través de la discriminación o de otras cosas ya a veces muy sofisticadas que hoy utilizan, sobre todo en los niveles de preparatoria y licenciatura, deja huellas que trascienden mucho en el tiempo y que justamente cuando ocurren en esta etapa tan complicada que es la adolescencia, que es la formación de la personalidad, pues se quedan instaladas ahí, ¿no? Pero fíjate que tocas un tema muy importante, Gustavo, porque mucho hablamos de las características del buleador, del acosador, ¿no? Decía yo, no tienen empatía, ¿no? Tienen ya ahora maneras muy sofisticadas de hacer daño intencional a otros. Pero si hablamos de la víctima no canta mal las rancheras, ¿eh? La víctima también tiene una serie de carencias. Y decías algo muy, muy lógico ahorita. Antes te dejaban el ojo morado y al siguiente día ibas y te desquitabas, te defendías, te sobreponías a esta situación. Decías basta de esa manera, quizá incorrecta de agarrarte a trompadas, pero ponías un basta, ¿verdad? Exacto. Y hoy las víctimas de bullying no se defienden, ¿sí? Ahora hay una enorme falta de habilidades para enfrentar, para afrontar las situaciones adversas. Los niños hoy se desmoronan muy fácil. Tienes razón, porque antes ibas con el profesor, pasabas por acusón, pasabas por collón, pasabas por me las vas a pagar que me fuiste a acusar y me corrieron de la escuela, pero con eso ponías un ya basta. Tienes razón, ahora este niño, el gordo, el pelón, el chino, el lobo, el ganso, el perro, se desmoronó y siguió permitiendo durante toda la primaria, toda la secundaria, que fui con el buleador todo el tiempo en el mismo salón, hasta la universidad, permitió y nunca puso basta. Tienes razón, no cantan mal a las cherras, no estoy ahora criminalizando a la víctima, pero tienes razón, se desmoronan fácil los buleados. Sí, porque hoy vemos que los niños inmediatamente se retraen, ¿no? Y esto que decían los chicos que inclusive llegan a la ideación suicida o al suicidio, ¿sí? Detrás de ellos lo que hay es una estructura de personalidad muy débil, ¿sí? Y hay, si nos vamos todavía más atrás, ¿cómo fueron educados estos niños en casa que no pueden enfrentar estas situaciones? Y como decías tú, y lo hacíamos quizá en nuestras generaciones, pues yo veía al rato cómo me desquitaba. O habrá quienes decían, ay, pues lo ignoro y se me resbala. Pero no, hoy de verdad una herida psicológica pues los lleva a pensar en ya no querer ir a la escuela, en bajar la autoestima. Se vuelve esto un círculo vicioso terrible en donde un fracaso, una burla, una amenaza, entonces me vuelve más inseguro, ¿no? Más vulnerable, con más baja autoestima, ¿sí? Más temeroso, y entonces de pronto parece que no hay salida de este círculo. Tienes razón, Abigail, porque a todos nos ha rechazado alguna chica o algún chico. Todo el mundo hemos fallado el penalti en el fútbol, todo el mundo nos hemos tropezado enfrente de la gente, pero como tú dices, algunos se nos resbala rápido. Pero si tú ante esa niña que no quiso bailar contigo te desmoronas, algo está mal. Es correcto. Aquí hay que trabajar con el buleador, pero también con los buleados. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Exacto, por ahí va el asunto. Si nosotros pudiéramos tener en las escuelas un programa no solamente de prevención del bullying, no solamente de hablar con las familias, la escuela para padres, los talleres para los alumnos en el tema de disminuir esta situación del acoso escolar y de que sean los chicos más empáticos, más inclusivos, más tolerantes, más solidarios. Pero también al mismo tiempo tratamos de hacer conscientes a las familias que los papás tienen un papel fundamental en reforzar la autoestima, en desarrollar fortalezas, habilidades, talentos,
toda esta parte de empoderamiento en donde los chicos crezcan con habilidades sociales, con habilidades de comunicación, con habilidades para poder negociar y para poder solucionar problemas, pues estaríamos haciendo un equilibrio ahí. Y si a esto le sumamos un control de la cantidad de información inútil que los niños de primaria y de secundaria hoy están aprendiendo navegando en la internet, que ese es el otro factor que está ahí detrás de todos estos antivalores, ¿no? que están también teniendo un papel muy importante en todo este fenómeno del bullying. Si pudiéramos hacer todo este trabajo integral, global, en el tema de la información, en el tema del ámbito escolar y la responsabilidad que nos toca a nosotros en las escuelas de formar estas habilidades y de darle información a los papás. Y como decía la maestra hace un momento, las familias se encargaran de estar más tiempo con los hijos. Definitivamente la seguridad y la confianza en sí mismo es un reflejo y un resultado de una relación positiva entre padre e hijo. Un padre ausente muy seguramente va a crear una personalidad insegura en sus hijos, ¿no? Entonces, o un golpeador en potencia, o un asesino en potencia. Pero decía la maestra, y esto es gravísimo, es que el papá o la mamá ya los manda con, pues repito la marca, ¿no? El Gansito, el refresco, porque ya ni siquiera me preocupo en levantarme. Yo entiendo que está cansada, ¿eh? Todo mundo acabamos agotados en la jornada, pero ni siquiera levantarte a hacerte un pan con jamón y queso, caramba, esto sí, pero la fruta en gajos, pues te la comes en el topper, o sea, ya hay una descomunión papás, hijos, terrible, Abigail. Sí, pero bueno, digo, finalmente yo siempre repito en todas las oportunidades que tengo de platicar con los papás, pues creo que nadie nos prometió que la tarea de ser papá era fácil. Era fácil, lugar, sí. En ningún lugar nos dijeron, en 15 años termina usted su chamba de papá, y se graduó. No, espera. Oye, Abigail, quiero ser muy enfático que tú estás en el plantel de Ecatepec del Unitec. Exactamente. Y hay una percepción, dime si estamos equivocados, de que en zonas más marginadas, más populosas, con menor nivel educativo, académico, es más duro el acoso. Y esto no pasa en Huixquiluca, en el Estado de México. ¿Qué me dices al respecto? ¿Es una falsa percepción? Sí, definitivamente es una falsa percepción. Fíjate, Sistema Unitec, por ejemplo, tiene un plantel en Atizapán, que es una, digamos, entre comillas, una zona un poco más alta en el nivel socioeconómico, ¿no? Tenemos exactamente los mismos problemas, ¿eh? Los mismos problemas. Los mismos problemas en Campus Atizapán, que en Campus Sur, que en Campus Ecatepec acá, o Los Reyes, o Marina Cuitláhuac, ¿no? Pero la otra situación, en mi práctica profesional, yo he trabajado con alumnos que tienen su escuela en el Sierra Nevada, o colegios al sur, o en colegios en Lindavista, o colegios de escuelas públicas, de escuelas oficiales, y suceden exactamente los mismos problemas de bullying. Con esto me quedo. Esto me quedo. Oye, Abigail, gracias por estos apuntes. Aprecio mucho tu tiempo y te mando un beso respetuoso. Gusto de saludarte. Muchas gracias. Bonita tarde. Hasta luego. Planteo antes de los avisos. ¿Hay que aumentar las penas al buleador para que esto se calme? Nos lo responde un abogado, un doctor en Derecho, después de lo que le presento. Prohibido cambiar. ¿Tiene algo que decir? ¿No está de acuerdo con lo que hemos charlado aquí, lo que hemos planteado en torno al bullying, al acoso escolar? Y ojo, hay acoso en el club, hay acoso en la fábrica, hay acoso entre los cuates en un chat de amigos. A ver, esto va más allá del ámbito de las paredes de los colegios. Saludo con afecto al doctor Julio Jiménez Martínez. Usted lo conoce, aparece en todos los canales de televisión, lo escuchamos en muchos programas de la radio, iba a decir capitalina, pero no, de toda la República, es muy solicitado. A ver, doctor, buenas tardes, noches. ¿Qué hay de esta
posibilidad que dicen y plantean algunos papás de buleados, aumenten las penas, o sea, no únicamente corriendo al chamaco vamos a solucionar la bronca. ¿Es la solución, doctor? ¿Dándole más castigo al buleador? Gustavo, antes que nada agradecerte la oportunidad y bueno, pues siempre un gusto compartir contigo, con tu importante equipo de producción y a tu auditorio como siempre. Bueno, la verdad es que sí, el tema se ha venido generando y ha venido incrementándose en los últimos años. La verdad es que el tema incluso ha llevado a personas que son víctimas de bullying o de acoso o de violencia, ya hasta cibernética, hasta el suicidio. El tema se ha vuelto peligroso, se ha vuelto contundente, pero también el gobierno no está tomando acciones reales. El gobierno no ha impulsado una reforma importante precisamente para prevenir el delito, para sancionarlo de manera enérgica y tampoco para generar un precedente, precisamente para que este escenario, en donde bien refieres tú, el acoso y la violencia no solo se da en la escuela, no solo se da en el ámbito del club deportivo, la escuela, se da también en el trabajo, se da a veces hasta por creencias ideológicas, por preferencias sexuales también se da. Hay ese tipo de acoso y además señalamiento y violación a los derechos humanos. Ojo, señores, es un tema muy delicado porque este tema violenta la libertad, la libre autodeterminación de las personas para pensar, para actuar, para expresar y para decidir sobre muchos temas en particular. Y eso detona el descontento de un grupo, de un sector que lo agrede, que lo acose, que lo persigue, que hasta lo llena a violentar. ¿Qué tiene que hacer la SEP? ¿Qué tiene que hacer la nueva titular de la SEP? ¿Qué tiene que hacer la Universidad Nacional, las autónomas, los colegios privados para combatir el bullying desde el punto de vista jurídico? Lo que pasa es que no hay una política pública de carácter preventivo, no hay una línea de carácter institucional que efectivamente atienda el fenómeno, no hay este trabajo de coordinación con los padres de familia, no existe ningún mecanismo institucional en este momento, al menos por parte de las autoridades académicas, que realmente estén atendiendo el problema, lo están dejando de manera correctiva. Hasta en tanto no hay un acto de violencia, hasta en tanto no hay un acto que deriva en una desgracia o en un hecho ya, yo diría, de niveles más alarmantes y preocupantes, donde ya vinculan la intervención incluso de un abogado, porque esto se da, ojo, el bullying escolar se da no solo por ponerle un apodo a una persona, o no solo por hacerle algún tipo de burla o ponerle algún tipo de broma o pesada a alguna persona. Los llegan a agredir, les llegan a robar su dinero, les llegan a robar sus cosas, objetos personales. No, bueno. Esto se traduce en diversos delitos, Gustavo. Esto es algo muy preocupante porque en los diversos niveles educativos, desde el nivel básico hasta el nivel superior, hay bullying. Y desafortunadamente las víctimas también hay un tema que valdría la pena atender. Y yo diría, si esto no fuera mucho pedir, prevenir, pero en coordinación con las autoridades, no solo académicas, también en el sentido de autoridades de procuración de justicia. Una campaña nacional de prevención de este tema del famoso bullying. Es un tema alarmante porque hay muchas personas, no me van a dejar mentir tu importante auditorio, hay muchas personas que hoy me están viendo y me están escuchando que han sido víctimas de este tipo de violencia, de este tipo de acoso, y a veces se quedaron callados porque no tuvieron a lo mejor la decisión, como también tú lo referías hace un momento con los especialistas que me antecedieron. La gente decía un hasta aquí y enfrentaban el problema, a lo mejor golpeaban al agresor y sentaban una base o denunciaban el hecho ante la autoridad académica. El problema, Gustavo, es que también hoy por hoy algunas autoridades académicas ya no quieren involucrarse en estos problemas, se han vuelto indiferentes, y si te salen con respuestas de que pues que eso no lo entienden y no lo saben responder, pues estamos en un franco estamos fritos. problema. A ver, el abusador constante, lo que llaman el bully, y que lo hacen segundo, en tercero, en cuarto, que es el golpeador, es el que pone apodo, y constante, debe de ser identificado. Por supuesto. Debe de ser denunciado. A ver, no estoy diciendo que vayas al Ministerio Público, en su momento sí, pero tienes que ir con el profesor, tienes que ir con el director, tienes que ir con la autoridad inmediata, exacto. Claro. Y esa conducta podría ser, digamos, cortada de tajo. Pero ¿qué pasa, doctor? La expulsión, claro. Pero ¿qué pasa, doctor, cuando este abusador perfectamente identificado, no denunciado, le festejan su conducta? Es decir, hablaba Narciso en el primer bloque, que hay tres, ¿no? El que bulea, el buleado y todos los que están alrededor
y se burlan. Son igual de buleadores que el bully. Patéalo más fuerte. Ya llegó el gordo, ya llegó el flaco. Ya va a llorar. Sapéalo, quítale el sándwich. Y entonces ellos son los que promueven que el bully, que está perfectamente identificado, pero aquí la bronca no es un buleador, no es un golpeador, sino es todo el salón, es toda la generación en contra de alguien. ¿Qué se hace, doctor? Aquí el tema en el contexto académico es, como bien referías, darle vista, intervención, presentar la denuncia para que esta autoridad académica tome acciones de acuerdo a las normas reglamentarias en materia académica. Desafortunadamente, debo decirte, Gustavo, en algunos casos no pasa más allá de una suspensión, de una amonestación. Incluso te voy a decir algo también triste, ¿eh? Esto que también ha fomentado mucho que se incremente tanto el tema del bullying. Algunas autoridades, te reitero, no le quieren entrar al tema porque también son víctimas de amenazas por parte de estos sujetos. Porque el hermano... Lo dijo la maestra Maru, ¿eh? Llegan los papás y están peores que los niños. Me ganaste. También llegan y, bueno, cuidado, por eso el niño se comporta de esa manera, porque obedece a patrones de imitación que en la casa, que en el hogar. Es el reflejo del papá o de la mamá, claro. Es correcto. Claro. Y llegan a amenazar hasta golpear, mandan matar a sus directoras. Es que es increíble. Ahora pareciera que la fórmula es la enseñanza de artes marciales, métodos de defensa personal, por favor. O sea, es que si te pegan, tú regrésaselas. A ver, empoderar a la víctima, empoderar al buleado es fundamental, pero desde el punto de vista de la autoridad, es decir, maestra, rescátalo, autoridad, rescátalo. ¿Cómo? Ya dijiste, expulsa a este chavo, ponle un hasta aquí a este chavo, adviérteles a los demás que festejaron la burla, que les puede pasar lo mismo que al bully. Es decir, creo que bien lo dijiste en una sola frase, no hay una política contra el bullying a nivel nacional, campañas de medios de comunicación, educación, no hay nada de eso. No hay. Al día de hoy, lamentablemente, Gustavo, al día de hoy están más preocupados por otros temas. Nuestra clase política gobernante y nuestras autoridades, incluso académicas, a nivel institucional, están más preocupadas por otros temas. Donde también te voy a decir algo, la violencia en los recintos académicos al día de hoy también se ha incrementado. La violencia de género contra las señoritas también se ha incrementado. El fenómeno ha sido lamentablemente un tema lamentable. La desaparición y la violencia sobre estas señoritas también es un tema que se ha incrementado en los últimos años y por eso de ahí tantas manifestaciones, tantas denuncias. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ya no solo de compañeros, también de personal administrativo e incluso docente. Y esto es algo alarmante, Gustavo. Doctor, tú afortunadamente no estás en el mundo penal, pero lo conoces muy bien el código. Artículo 173.1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con pena de prisión de 6 a 2 años. Yo sé que el buleado que se aventó toda la primaria o la secundaria tiene miedo, pero la ley los protege. O sea, si hay un marco jurídico que los protege, te tienes que ir acompañado de un abogado, o de tu papá, o del amigo. Pero el artículo 173.1 del Código Penal habla de que puedes mandar a la cárcel a quien te degrada, te molesta, te daña tu integridad moral. Pues hay que aplicar la ley, ¿no? Lo que pasa es que se conjugan varios temas, Gustavo, amable auditorio. La falta de conocimiento, la falta de recursos, la falta de confianza incluso en las autoridades de procuración de justicia. Llegas al Ministerio Público y te lo digo, en tu calidad de víctima, están revictimizándote a quien te debe estar defendiendo. Si no vas con abogado, si no presentas una denuncia formal, si no le inviertes tiempo, dinero y esfuerzo, tu denuncia queda en eso, en una simple denuncia y no va a trascender. También el tema de la corrupción, la falta de compromiso institucional, la falta de seriedad con las víctimas, también es un tema que ha generado descontento, desconfianza y yo diría una profunda decepción en el caso de las víctimas, porque ya no tienen a quién acudir, Gustavo. La autoridad académica está en total estado de indefensión y la autoridad en materia de procuración de justicia tampoco hace mucho por las víctimas. Por eso vemos tanto dolor, coraje y violencia incluso por las familias, las madres de niñas que han sido víctimas, reitero, de violencia de género. Y esto es un tema alarmante, Gustavo, el día de hoy. Un tema que nadie está atendiendo y que solo están administrando. En vez de que hablemos del artículo 173.1 de
degradación. No, podemos hablar de muchos delitos que se tipifican Sí, en materia penal. pero debería de tipificarse el bullying o acoso escolar como delito. Es decir, podríamos meterlo en esta receta o este listado de delitos. ¿Tú crees que esto ayudaría? Ahora ya está, te vas al bote, te va a decir tu papá, Es correcto. te vas al bote, mijo, si sigues en ese plan. ¿Qué opinas? Sería algo muy importante y sería, creo que, muy pertinente, asertivo por parte de nuestros legisladores. Te reitero nuevamente, Gustavo, también nuestros legisladores también están en otro escenario, están más preocupados por el próximo cargo de elección popular que por realmente estar legislando, que por realmente estar atendiendo los problemas de la gente que votó por ellos. Y eso es un problema real que al día de hoy no se atiende. Doctor, gracias por tu participación, gusto en saludarte. Gracias, Gustavo, muy buenas noches. Corra la voz, este programa debe ser visto por buleados y buleadores, papás, profesores. Corra la voz, se repite el próximo lunes, 11 de la noche. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 10, aquí en el 34.2 abierto, y toda esta plataforma, sistemas de cable, satelitales, streaming. Yo soy Gustavo Rentería, pásela bien, adiós.